Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. Hola a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de la Dirección de Editorial UAS. Estamos en el podcast Lado B de Los libros tienen la palabra, un espacio que se ha creado para hablar de libros y de distintas acciones y actividades que tienen que ver con el campo cultural de nuestra universidad y del Estado. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre un proyecto muy ambicioso de la creación del Centro Cultural Universitario en el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un espacio con una historia importante y relevante, tanto en la vida académica como en la vida cultural de la ciudad de Culiacán. Nos acompañan el doctor Carlos Maciel Sánchez, quien ha sido el coordinador de este proyecto, que inició hace 4 años en la gestión anterior del doctor Jesús Madueña Molina y que se ha sostenido como este sueño, ¿no? La creación de este espacio. Nos acompaña también la arquitecta Dulce Ayón y el compañero Alejandro Mojica, artista y gestor cultural, quienes son parte de un equipo de arquitectos, de investigadores, de gestores que han estado trabajando durante este tiempo para tener un proyecto ejecutivo, hacer investigación y de manera posterior ya tener este espacio tangible abierto para las distintas manifestaciones artísticas. Vamos a iniciar pues con el origen. ¿De dónde surge esta idea de tener un centro cultural? La universidad tiene centro cultural en Mazatlán, el Mochis, aquí en Culiacán. ¿Cómo surge la idea de tener este proyecto? Bueno, primero, gracias por la invitación de esta iniciativa de editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias a ustedes también por darnos el privilegio de estar con ustedes y contarles un poquito respecto a nuestra actividad. La idea de este centro no es de ahora, es una idea un poquito añeja. Esto empezó desde el periodo rectoral de Víctor Antonio Corrales Burgueño, cuando yo fui el responsable del área de cultura, y en aquel entonces, junto con un arquitecto, Marco Torres, que ahora está dentro del proyecto, hicimos una propuesta un poco loca, como son todos los sueños: hacer de Culiacán una ciudad cultural. Era un proyecto sumamente ambicioso. Y recuerdo que tuvimos algunos cómplices dentro de estos sueños, como fue don Adrián García Cortés, que le entusiasmó mucho el proyecto, nos hizo entrevistas, pero bueno, no pasó de ahí. Cuando el doctor Madueña llega a la rectoría, propuso en su plan de desarrollo institucional transformar al edificio central en un centro cultural. Me pidió si yo podía coordinar el proyecto y yo, por supuesto, ustedes se imaginarán que dije inmediatamente que sí. Y como siempre, pidiéndole que me permitiera elegir al equipo, lo cual nunca hubo ningún conflicto y empezamos desde entonces a trabajar. La idea central es, por supuesto, la restauración del edificio antes de que se caiga, porque está en muy mal estado. Y el segundo momento es readecuar los espacios para los propósitos culturales, de investigación, de docencia y de extensión que tenemos planeados. Y por ello tenemos varios aspectos, o más bien varias funciones que hemos designado
dentro de la teoría al futuro complejo cultural universitario, que es como lo llamamos. El universo es lo que está allá arriba y esto, el complejo, es lo que tenemos aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de este complejo cultural universitario? Vamos a tener librería, vamos a tener cafeterías, vamos a tener salas de cine, vamos a tener la pinacoteca universitaria. Tenemos alrededor de unas 200 obras, yo creo que bastante aceptables. Vamos a tener también el museo del teatro universitario, puesto que somos una universidad con una larga trayectoria en hacer teatro. Vamos a tener también el centro de la imagen y de audio, para que nosotros podamos elaborar nuestros propios productos de consumo interno. Vamos a tener una sala inmersiva, vamos a tener también el túnel universitario. Túnel universitario es un túnel como tal, en donde entras y vas a tener de manera digital todo el mapa de las propuestas académicas de la universidad, por carreras, todos los servicios que brinda, y con un clic tú vas a poder desplegar pantallas que te digan qué carreras tienen, cuáles están acreditadas, qué posgrados hay, qué posgrados están en el padrón de excelencia, de todo el estado. Y queremos también que eso sea una manera que nos sirva de orientación vocacional, para que un chico pueda saber qué es un ingeniero, qué es un filósofo, qué es un literato, qué es, no sé, bueno, hasta qué es un historiador, ¿no? Todo eso lo podrían saber un médico, en fin. Entonces, serviría para eso. Tendríamos también en el espacio de atrás, que nosotros llamamos las caballerizas, ahí no hay absolutamente nada salvo desechos. Ahí nuestra idea es hacer lo que llamamos el corredor o el pasaje Inés Arredondo. El pasaje Inés Arredondo, porque va a conectar de una calle a la otra calle. Se van a abrir esas dos entradas y vamos a tener un gran auditorio y vamos a tener espacios al aire libres. Ahí también vamos a contar con un centro etnobotánico de investigación de plantas endémicas de la región, y algo que va a ser muy, muy importante para nosotros es el teatro de títeres. Seguramente el primer teatro de títeres en América Latina. Es decir, un teatro especializado solamente en títeres, donde podamos, o los chicos puedan ver desde marionetas hasta títeres de agua. Entonces, todo esto estaría dentro de este espacio. Por supuesto que tendríamos todos los espacios al aire libre para hacer conciertos, hacer ferias, presentaciones de libros. Vamos a tener, por ejemplo, por decir, exposiciones de pendones, porque las alturas del edificio lo permiten, y tendríamos permanentemente actividades. Nuestra idea es incorporar de una manera muy adecuada la Plazuela Rosales, quitándole todos los ruidos que tiene por el tráfico, y que las paredes del edificio sirvan para hacer proyecciones de videomappings. Estos videomappings, nosotros, por supuesto que en nuestro centro de la imagen y audio, los haríamos. Es decir, nos estamos preparando para todo eso. El proyecto continúa
con otros elementos que tenemos dentro de un plan maestro, pero que vendrían como una segunda, una tercera etapa, y es, por ejemplo, la remodelación del edificio central, eh, meterle un poco de apoyo al centro de idiomas, eh, ¿qué otras cuestiones? Estadio. El estadio universitario, que eh, podríamos transformar en algo realmente digno y hermoso. Donde tendríamos, por ejemplo, el Museo del Deporte, el salón, el Paseo de la Fama con todos los deportistas, con sus estrellitas, como les gusta, ahí en el piso, en fin. Entonces, el proyecto en realidad es sumamente ambicioso. Yo ahí le dejo. Arquitectónicamente, ¿cuál sería la propuesta de todo este proyecto? Esto lo hemos platicado muchísimo en el interior del equipo. Como primer pilar tenemos la restauración del edificio central, o sea, es la iniciativa de todo esto. El CUNEC, no, más que un concepto arquitectónico, busca hacer una respuesta a las necesidades actuales contemporáneas. Este proyecto no busca imitar una época pasada o regresar a la arquitectura del porfiriato, por ejemplo. Busca que la arquitectura reflejada sea la contemporánea, que se usen los materiales de la región, que se vea el estilo arquitectónico actual y que integre todas estas necesidades. El CUNEC viene a posicionarse como una respuesta al plan parcial zona centro, por ejemplo. Viene a posicionarse como un potencial no solamente cultural, sino en el plan urbano de Culiacán. El CUNEC no busca tener una arquitectura de escenografía ni de apariencias, sino algo que represente lo que es hoy la sociedad de Culiacán, mediante los materiales, estos espacios, entre otras cosas. ¿Y cómo se respetaría toda esta parte histórica que ha determinado este edificio como tal? Claro, la idea es no tocar nada que tenga que ver con el edificio actual, el edificio central. Tenemos a la doctora Walkie que nos ayuda con la parte de restauración, del estudio de más a fondo de lo que es el edificio patrimonial, de saber qué partes son vestigios, qué partes se deben de respetar, y como viene marcado, como lo indica el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces la idea es mantener, restablecer y salvaguardar este edificio, porque sabemos qué es lo que sucede con los edificios patrimoniales en México. Sabemos qué es lo que ha pasado con estos edificios en Culiacán. El edificio central es un edificio icónico, es el inicio de la universidad, de nuestra alma mater. Es significativo para muchos universitarios y es, vamos a llamarlo, pues la imagen de la universidad. Entonces buscamos salvaguardar esta parte histórica y como complemento se plantea en la parte posterior la arquitectura contemporánea. Otro aspecto muy importante es que para que sea centro cultural, el edificio no se adapta a las necesidades de un centro cultural. El centro cultural se adapta al edificio, a lo que representa. Todos los espacios, por ejemplo, ya sea, mencionaba el doctor Maciel, el teatro de títeres, la pinacoteca, la sala inmersiva, no es como que digamos necesitamos cierto metraje cuadrado, vamos a construir aquí algo nuevo. No es, tenemos estos espacios que se deben respetar, dignificar y cuidar, porque es nuestro patrimonio, es nuestra historia y esos espacios se adaptan a estos que ya están construidos. Y ya tienen, digamos, el diagnóstico de cómo está el edificio hoy, qué tanto daño tiene el edificio. Así es, durante años se ha estado trabajando en desde ver las etapas constructivas, el estado de se han hecho calas en los muros del edificio para conocer las capas, los materiales que se han implementado. El edificio central es un testigo ingobernable, es uno de los edificios patrimoniales más icónicos de la ciudad y por sí solo, por sus espacios, nos cuenta qué es lo que ha sucedido. Tenemos desde epitafios hasta columnas,
arcos, que son representativos de diferentes épocas. El grado de daño del edificio se puede diagnosticar en que está en alto riesgo. Afortunadamente no es un edificio que haya estado en desuso, se sigue trabajando dentro de él porque lo que más podría dañar a un edificio patrimonial en estos casos es dejarlo abandonado. Y esa es la cuestión con el proyecto hoy, la lucha de recuperar algo que nos representa como sociedad, como universitarios, priorizando lo ya construido, lo histórico, y precisamente tomando en cuenta los deterioros que tiene para tener los cuidados que se deben de tener para un edificio de la edad, y retomarlo potencializando este espacio con un anexo contemporáneo, que esto se haga tal cual un centro cultural. En la parte artística, ¿cuál sería la propuesta visual que tendría ese espacio para que confluya con la arquitectura? Bueno, el Centro Cultural tiene un proyecto, tiene dentro de su proyecto varios contenidos, como comentaba el doctor Maciel. Uno de los más importantes, digamos, sería la Pinacoteca, el espacio de la Pinacoteca, que es también una preocupación no nomás de la comunidad artística, sino de la comunidad universitaria, de que todo este patrimonio que tiene la Universidad en obra, que prácticamente estamos las firmas de los artistas pues más relevantes de nuestra generación y otras generaciones anteriores, y este espacio de la Pinacoteca pues busca, además de resguardar la obra, también crear una conversación en torno a la obra de los artistas a través de conferencias, a través de muestras permanentes y de una sala temporal también de exposiciones que vamos a tener, que busca también, como comentaba también el doctor Maciel, otras nuevas alternativas, ¿no?, dentro de las artes visuales, que el propio edificio fuera sede, digamos, de la Bienal o Trienal de Pendones, de una feria de arte contemporáneo, de múltiples aspectos que puede tener vocación el propio centro cultural. También va a converger aquí el teatro, la literatura a través de la librería, donde va a haber obras de editorial, y también buscamos que haya alguna librería, que haya una mancuerna con algunas firmas de librerías nacionales de gran prestigio, como también lo comentaba el doctor Maciel con el cine, que también queremos tener una relación con la Cineteca, porque bueno, ellos tienen una curaduría permanente de cine de alto nivel, de ciclos de cine. Entonces creo que eso le daría una gran vida al aspecto de contenido y de oferta cultural que pueda tener el centro, ¿no? Porque lo que no queremos es que este espacio se monte y se haga y que la gente que una vez venga ya no regrese, ¿no?, sino que permanentemente tengamos a través de las galerías, a través de las salas de teatro, que también va a haber una exposición de los teatreros, del teatro, de la historia del teatro universitario, pues tener pláticas con los protagonistas, tener lo del teatro infantil, en fin, hay una gran cantidad de actividades que se van a generar aquí, como se está planteando el espacio, con las nuevas tecnologías, las nuevas dimensiones que pueden tener y además redimensionar la oferta cultural de la universidad, que antes, como todos sabemos, la universidad era como el núcleo de la actividad cultural, no nomás de Culiacán, sino del Estado, y bueno, estamos queriendo retomar ese liderazgo cultural que siempre ha tenido la universidad. Ejemplos de centros culturales en el país, puedo pensar el Centro Cultural el Secut Tijuana, los espacios escultóricos de la UNAM. ¿De qué manera impactaría que la universidad concretara un centro cultural de esta magnitud? Bueno, yo creo que el impacto puede ser en varios, sería en distintos niveles. Uno, por ejemplo, local. Yo creo que si nosotros logramos lo que tenemos planteado en el plan maestro y en lo que es el CUNEC, Culiacán sería un antes y un después. O sea,
A ese grado sería el impacto, porque el impacto no solamente lo vemos en lo que sería en sí el centro, sino todo lo que viene atrás y después, que va a impactar a toda la zona centro y que va a convertir en este caso, a la cultura también en un detonante económico y de turismo. Es decir, la idea es que, por ejemplo, la gente pueda decir, bueno, voy a Culiacán porque quiero conocer el CUNEC, ¿no? El Centro Cultural, el Complejo Cultural Universitario. Y por otra parte, yo creo que si lo lográramos, pues yo pienso que sería el proyecto más importante a nivel del noroeste. Y sobre todo esto sería así porque la universidad que tiene la mayor presencia en la sociedad, en un sentido u otro, es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por ejemplo, la UNAM no tiene la presencia en la Ciudad de México, la gente no la siente como su universidad, aunque digan que es la UNAM. Es esa cosa que está ahí, la élite, que es intocable. La UAS no, es la única de veras. Yo he estado en casi todas las provincias y en ninguna provincia, por ejemplo, la gente asume que es su universidad, como es la Autónoma de Sinaloa. Y en ese sentido, yo creo que el impacto puede ser sumamente importante. Sobre todo nosotros lo estamos viendo como una posibilidad de restaurar los tejidos sociales que se han ido rompiendo y rasgando a lo largo de todos estos años. Yo creo que ustedes que ya, salvo Dulce, que es la más jovencita aquí, y él, pero nosotros cuatro, ya, bueno, Alejandro y yo, mayorcitos, bueno, ustedes medianas, pero nos ha tocado vivir un Culiacán en donde pasamos de un tiempo de provincia a provincia, donde no pasaba casi nada, a convertirse en una ciudad con grandes restaurantes, con grandes expendios, no de cerveza, sino de vinos, con un alto consumo de vinos y todo eso. Entonces, pero, por ejemplo, las propuestas culturales han estado totalmente rezagadas. Es muy poco lo que se ha hecho y lo que se ha construido. Es decir, la ciudad ha crecido y junto con esto ha crecido también la violencia. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿cómo podemos nosotros contribuir para disminuir esa violencia? Y siempre nos hemos respondido que la cultura debe de jugar un papel de primer orden, pero empezar desde abajo. Y por eso para nosotros el teatro de títeres es tan importante, porque los títeres tienen la maravilla de que siempre hay una lección positiva al final. Y eso para los niños puede cambiarles mucho la mentalidad. Y en general la cultura siempre nos transforma. Yo he creído que alguien que lee un libro, que lee un poema, alguien que toca un instrumento musical, es más difícil que jale un gatillo. Y en ese sentido, nuestra propuesta también va en ese sentido. Por eso hablo de restaurar tejidos sociales rotos, de poder contribuir a mitigar la violencia, transformar una sociedad, a fortalecer nuestra identidad, para que se entienda que en Sinaloa, que es más conocida por su violencia, sea también conocida por sus artistas,
por sus hombres de ciencia, ¿sí? Y por sus buenos empresarios, ¿no? También. Entonces, en ese sentido, nuestra idea es que el proyecto tenga, por otro lado, un carácter comunitario, para que pueda ramificar, en este caso, sus efectos hacia toda la sociedad, para que podamos lograr un viejo sueño, yo creo que es de la gestión cultural y la promoción, y es lograr consumidores de arte. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowaz.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2029. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. La universidad ha sido germen del teatro, las artes visuales, la literatura. Aquí surgen las escuelas con esta nueva dinámica de contar con un centro cultural, a pesar de que ya hay Casa de la Cultura, hay galerías, hay escuelas de arte. Sienten que, digamos, habría la continuación de esa historia del surgimiento de nuevas historias dentro de la universidad y que vendrían a impactar no solamente lo universitario, porque eso ha incidido en la vida cultural, ¿no? Los surgimientos de las escuelas, pero la idea aquí es impactar no solamente a la comunidad universitaria, sino a la población en general. En general, por supuesto, a toda la población, y por eso nosotros hablamos de un renacimiento. Es decir, ustedes vean cómo está ahorita la situación en el Estado. Es una situación terrible. Por otra parte, vean también cuánto ha crecido Sinaloa en general en infraestructura cultural. Prácticamente nada en los últimos años. Y por eso nosotros creemos que un proyecto de esta magnitud tendrá un gran impacto en toda la sociedad. Sobre todo si logramos que la gente asuma que esto que se va a hacer, pues es para todos, para los viejos, para los nuevos, para los no tan nuevos, para los niños y para las futuras generaciones. ¿Cuál es el avance después de 4 años que ha tenido porque aparte de la concreción del proyecto hay una parte de investigación? Hasta ahorita, después de 4 años, ¿cuáles son los hallazgos, los avances que ha habido en estas vertientes? Pues muchísimos. Yo les puedo decir, por ejemplo, tenemos más de 5,000 planos arquitectónicos, porque lo tenemos todo escaneado. Hay más de 2,000, 3,000 cuartillas escritas sobre distintos tópicos, sobre la cuestión, por ejemplo, conceptual del proyecto, sobre la propia historia de la universidad. Sobre la historia de la universidad, que por ejemplo, Valquiria, que logró
encontrar las escrituras originales, echó por tierra todas las teorías que había sobre el edificio central. Y ahora sabemos exactamente cómo se fue construyendo el edificio central. Y por eso ahora sabemos qué partes son realmente históricas y que las que no se pueden tocar y cuáles sí se pueden tocar, ¿no? Por ejemplo, cosas como esas. Tenemos, por ejemplo, las investigaciones en torno a todo el patrimonio cultural de la universidad, lo relativo a los guiones, por ejemplo, del teatro universitario, de la pinacoteca, es decir, todo eso, o sea, y son, de veras, son cientos de... Perdón, sí, el registro de todos los murales que hay en todas las unidades de la universidad, ¿no? En el centro, norte y sur. También es un trabajo muy interesante de investigación, de registro fotográfico de alto nivel con Brito, con Luis Brito. También el registro de los artistas, nos ha ayudado mucho Azucena, de los escritores, de los teatreros, de la gente que hace teatro, de los rectores, un trabajo también de investigación que hizo Laura Verdugo sobre los rectores, muy interesante, sobre los honoris causa, sobre los universitarios ilustres. En fin, hay un gran producto que hemos generado, ¿no? En la parte arquitectónica y de restauración, ¿cuál ha sido como el principal hallazgo que se ha tenido? ¿O a dónde se prospecta de las líneas de acción para este proyecto? El principal hallazgo es el interés por salvaguardar el edificio patrimonial. Y en base a lo que se ha trabajado, regresando un poquito a la pregunta anterior, han sido años de descubrimiento por parte de la doctora Walkiria y el equipo de investigación de historia, de leer, de comprobar teorías, de pensar qué es lo primero que se hizo del edificio, de saber las etapas constructivas y poder tener conciencia de cómo este edificio va hablando por sí solo en cuanto a la historia. Lo que se busca principalmente es que permanezca, que no se derrumbe, que no suceda como ha pasado, como lo mencionaba antes, como otros tantos edificios. La historia, al menos en la ciudad, ha sido de, digamos, que lo viejo no sirve, ¿no? Se ha perdido gran parte del centro histórico de la ciudad, mientras que en otros estados el centro histórico, lo antiguo, es lo que se rescata, lo que se aprovecha, ¿no? Aquí la idea es que este edificio nos tenga una historia similar a todo lo que está aquí cercano, ¿no? Desconozco el número en el porcentaje, pero la mayoría está 90%. 90%. Entonces, apuesta eso también a la dignificación de la historia a través de la conservación de sus edificios. Claro, muchas veces lo que pasa que cuando hay un edificio patrimonial que se busca proteger, queda como una especie de tumba, como una especie de monumento que ya no se utiliza. Se busca proteger tanto que nunca se ve por este tema de la intervención. Y el tema de una intervención en un edificio patrimonial es un tema súper, vamos a decirle, complicado, que hace mucho ruido. En este caso, en este caso se busca que lo patrimonial no está peleado con lo contemporáneo. Se busca crear un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, de brindarle una nueva vida, un nuevo uso y una conexión, un diálogo entre estas dos temporalidades. Perdón, ahondando la pregunta, era que también el Centro Cultural, como lo comenta Dulce, no nada más la idea del edificio antiguo, ¿no? Como tal, sí, sino el lenguaje que va a contener el Centro Universo Rosalino, el CUNEC, va a ser de alta tecnología. Todo lo que se plantea presentar aquí tendría las últimas plataformas digitales, la sala inmersiva, que es uno de los grandes proyectos, pues busca tener estas nuevas experiencias museográficas que son completamente inmersivas, que tienes pantallas en el piso, en las paredes, en el techo. Entonces, la experiencia de cualquier tema que podamos tocar, de cultural, lúdico, artístico,
de investigación, de ciencia, pues sería una gran experiencia, tanto para los jóvenes como para toda la gente que asista, el barrio, digamos, que también es una cosa bien importante, cómo ligar al barrio con el centro cultural, ¿no? Todo esto es muy, muy interesante. Entonces, todo va a ser a través de pantallas táctiles, de layers, como dicen en la tecnología, de que tú quieras investigar, por ejemplo, en el túnel universitario, las carreras, pero si quieres investigar un poquito más, puedes tocar otro layer, irte un poquito más hacia adentro, y ir pulsando y así tener un panorama completamente amplio de lo que es la universidad. La idea también viene con este tema de regresarle la vida que tuvo este espacio universitario a través de la historia, la plazuela, todo lo que se ha desarrollado aquí, todos los personajes que se formaron aquí, que lucharon aquí, toda la historia universitaria. La idea esta está ligada un poco también con la parte de los comerciantes del centro, de qué manera van a, digamos, estrechar esos lazos para revivir un espacio que cada día se va apagando. Los centros de la ciudad están, digamos, desolados, ahí la vida cultural no está ligada al centro como en otros lugares, sí lo está. Ahí hacia dónde va esta idea. Bueno, eso lo tenemos todo fríamente calculado. Estamos, por ejemplo, en contubernio con Arturo, el estacionamiento. Ellos tienen una asociación para restaurar esta zona del centro. Nosotros, por supuesto, estamos con ellos trabajando, conocemos sus propuestas, ellos conocen las nuestras. Tenemos, por ejemplo, una propuesta para conectar la plazuela, la nuestra, la Sí. Rosales, con el Álvaro Obregón, haciendo peatonales 2 calles. Inclusive la propuesta es más ambiciosa porque pretenderíamos, por ejemplo, liberar el mercado de todos los puestos alrededor. Siempre van a decir, se arma el quilombo. Pues sí y no, porque nuestra propuesta incluye en construir enfrente, esto es pura teoría, claro, es media manzana de la parte de enfrente, y ahí hacer, por ejemplo, el mercado de la gastronomía y de las flores, con lo cual tú no afectarías a los locatarios y tú liberarías ese espacio para que se viera el mercado, que también es un ícono, pero que nunca lo vemos, no sabemos cómo es realmente. Pues imagínate una plaza que conecte los dos mercados y un estacionamiento, no sé, para 300 autos, en donde no tengas el problema de en qué lugar te vas a quedar. Entonces, todo eso le daría mucha vida al centro de la ciudad. Hemos pensado inclusive en que se pudieran recuperar, tal vez un poco como las películas, las fachadas de las casas de acuerdo a la época de esplendor de Sinaloa, que es principios del siglo XX, y en donde se pudiera, por ejemplo, mantener esas fechas, y dentro, pues los dueños construirían y pondrían los negocios que quisieran, ¿no? Yo siempre pienso en una calle con muchos bares muy bien hechos, cafeterías, restaurantes, un lugar con modas, con qué sé yo, que se pudiera rescatar lo que es parte del centro histórico, y que después todo eso pudiera servir para rescatar todo ese centro histórico, que es de lo último, de lo más digno que nos queda, ¿no? Entonces, todo eso sí lo tenemos contemplado, pero bueno, a veces si uno lo dice, yo no sé si es como si te echaran la mala suerte, o de pronto alguien no entiende, que son solamente propuestas y de pronto ya se sienten aludidos, ¿no? Entonces, a veces tiene uno que medirse hasta para hablar, ¿no? Es que me quieren quitar. No, no queremos quitar nada. Estamos haciendo propuestas solamente de tal manera que sea futuro.
la ciudad se desarrolla en una dirección, por ejemplo, en este caso, la dirección de la cultura y la sustentabilidad, que haya un plan maestro. Porque lo único que yo conozco que se hace en todo el país, no solamente en Culiacán, son chipotes. Ahí son especialistas en que haya un chipote por aquí. Lo que le vino en gana a fulano, pues eso, que llegó un gobernador o un presidente del país, que a él le gustan, por decir, las pirámides, y bueno, pues se manda a hacer una pirámide, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nuestra idea es, en lo que podamos, hacer una propuesta de un plan maestro que impacte toda la zona centro. Se dice por ahí que soñar no cuesta nada. Pues sí. Entonces, este sueño tiene una prospección de poderse visto de aquí a cuánto alcance. Ay, si yo tuviera una bolita mágica y ya olvidé cómo leer el tarot, así que es muy difícil. Miren, en la provincia es muy difícil saber cuándo puedes, inclusive cuándo puedes empezar algo, menos cuándo terminarlo. Si viviéramos en la gran Tenochtitlan, sería diferente. Ustedes no se le olvidan que los mexicanos, en realidad, los de la provincia, somos ciudadanos de tercero o cuarto nivel. Esa es la realidad. Y lo vemos con los presupuestos de las universidades, lo vemos con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el gasto en la cultura. Ciudad de México tiene todos los museos del mundo. Y de pronto hacen uno y hacen otro y gastan miles de millones. Acá no, eso no ocurre. Y cada centavo tienes que andarlo peleando por eso. Es imposible decir, si yo podría decir, bueno, si tuviéramos el dinero, que no es mucho lo que se necesita, pongamos 800 millones de pesos. Si se tuviera ese dinero, pues en 2 años se podría, si tú haces licitaciones correctas, con buenas empresas, pues conceder distintos trabajos para que se fuera al mismo tiempo trabajando. Pero no podríamos decir en cuánto tiempo. ¿Y con qué se iniciaría arquitectónicamente hablando? Con el edificio central. El edificio central es el eje, es lo primordial. Su restauración y su readecuación para los fines que nosotros pretendemos de acuerdo a los espacios con los que contamos. Es decir, eso es como el detonante y el kit de la cuestión. Es el edificio primero y el edificio después. Y hacer la plazuela de enfrente un poquito más amigable. Claro que se sueña con mucho, ¿no? Con un plan maestro. No somos los únicos interesados y preocupados por la situación actual del centro. Desde 1995 hay planes, hay organizaciones que tienen planes para esta parte de la ciudad, pero sin duda alguna lo principal es el edificio central. Y hay una parte importante en el campo de la investigación que ahorita mencionaron. Está el libro de la Galería de Rectores, está el libro de la investigación de los honoris, de los servicios que ofrece la universidad. Está el catálogo de la Pinacoteca, que ya está, digamos, tiene un avance muy importante. Están los 2 proyectos en paralelo que se están realizando sobre la historia de las artes visuales y la parte de teatro, que pudieras hablarnos un poco de eso. Bueno, la idea por ejemplo, del museo, del teatro universitario, es poder rescatar toda la memoria de los inicios del teatro aquí en Sinaloa. Tal vez lo que sería casi desde el siglo XIX,
cuando venían las compañías de teatro, cuando se presentaban, sobre todo en Mazatlán, que era el puerto donde se llegaba y que a veces algo le tocaba a Culiacán, pero donde nos vamos a centrar es cuando el teatro se empieza a hacer ya de manera permanente desde la universidad. Aquí al lado tenemos lo que se llamaba el Paraninfo, que era donde se realizaban todas las representaciones teatrales y donde se hacían a veces exposiciones de pintura. Ahí había un mural que pintó Óscar Pantoja, uno de los grandes pintores bolivianos, los años 40, y el guión está casi terminado. Entonces, para que podamos saber, por ejemplo, quién era doña Socorro Astol, quién era de los más viejitos, no me tocó ya convivir Navarro, con bueno, ellos, Navarro, maestro de los títeres, Carrión, Carrión, en fin, y Oscar Viera. todos los grupos que surgieron posteriormente. Y eso, por ejemplo, la idea es que sea un museo mixto, con piezas y al mismo tiempo con imágenes, porque es la única manera de poder tener como un museo completo y donde nosotros podamos también tener como la biografía a veces de los actores, la voz de los actores. Por eso ese trabajo que estamos haciendo con la actual directora de editorial, pero que antes compartía los espacios humildes con nosotros, y que son las entrevistas, pues eso es un material fundamental, porque eso nos va a permitir poder profundizar no solamente en los guiones, sino también profundizar en la imagen que nosotros podemos proyectar, por ejemplo, en pantalla. Si alguien quiere saber quién era Marta Salazar, pues ahí la van a escuchar de su propia voz y con sus propios gestos y mímicas. Con los pintores, igual. Claro, con los pintores tenemos cuadros, obras, pero ahí mismo también la idea es que pues se pueda profundizar en todo eso. Ahora están los códigos QR, mañana a lo mejor van a ser los códigos Z, no sé cómo se puedan llamar, y puedan ser distintos. Pero bueno, la idea es que todo esto sea siempre un proceso. ¿Para qué? Para el conocimiento y para la investigación, para poder vincular los tres pilares de la educación, que es docencia, investigación y extensión de la cultura. Acuérdense que la extensión de la cultura incluye el deporte, para que no tengan dudas, ¿no? Sí, perdón, inclusive dentro de los espacios que estamos considerando es el centro de la imagen y del audio que tiene que ver con esto, porque además de todo este archivo, este gran registro que se está haciendo de los actores vivos, de los pintores vivos, que después seguramente serán fuente o banco para información para los futuros investigadores, estamos pensando hacer también entrevistas a universitarios mayores, a rectores, exrectores, todo este registro de su voz, de su imagen, que estén contando su experiencia, creo que sería muy importante para la universidad, o sea, contar con todo este acervo, ¿no? Científicos, Poetas, deportistas, poetas, toda la gente más relevante de la universidad. Y todo esto va orientado a los lineamientos de la institución, de fomentar la investigación. Hasta el momento hay el registro de alrededor de 40 actores, directores de teatro y de igual número de artistas visuales de la región. También está la parte del espacio que va a tener los deportistas, la oferta académica de la universidad, porque de repente se piensa que un espacio, digamos, cultural no está ligado a la investigación ni a todo el quehacer
universitario. Este sería, digamos, como esta cara, digamos, cultural, de investigación, de fomento de la universidad. Sí, Gracias. es lo que pretendemos. Aparte de la promoción misma de la cultura, es promover la investigación y vincularlo con la docencia. Bien, en este lugar que ustedes lo ven, es un sitio abandonado, que por supuesto no representa ningún valor histórico. Aquí construiríamos lo que hemos llamado el Paseo Inés Arredondo. Este Paseo Inés Arredondo va a conectar las dos calles. Es decir, vamos a tener dos entradas. Todos los muros históricos que hay aquí, todo eso se va a respetar. Y aquí vamos a tener un gran auditorio, gran auditorio de usos múltiples, y vamos a tener también en esta parte el túnel universitario, que es donde van a estar todas las carreras. La idea es que también en ciertas zonas de los techos es donde vamos a tener todos los paneles solares, Dulce, ¿cierto? Sí, que van a influir en la sostenibilidad de este proyecto. Por la parte arquitectónica se propone todo este uso de energías limpias, el uso de materiales aparentes que son de la región, de alto tránsito, por el uso que va a tener el CUNEC. Y por supuesto que va a haber aquí áreas libres para que la gente pueda pasear con ojos, espejos de agua, que se pueda proyectar, por ejemplo, cine al aire libre, y aquí vamos a tener las rampas para subir al siguiente piso. Está diseñado todo el proyecto de tal manera que alguien en silla de ruedas pueda subir por sí mismo sin tener que ser empujado ni llevado o tirado por alguien, sino van a tener esas inclinaciones. Va a ser la parte moderna, y es un espacio muy hermoso que ustedes van a poder ver en las imágenes cuando se edite este video. Sí, este espacio, esta esquina, esta parte en particular del edificio central tiene un gran valor histórico dentro de del arte de la universidad, de los artistas de la universidad, porque aquí estuvo el Paraninfo, que era un espacio donde donde se hacía teatro, de los primeros foros de teatro que tenía la universidad, y aquí también inclusive se hacían algunos informes de los rectores, utilizando las escenografías, según lo documentó Sergio López, un investigador teatral y miembro de la comunidad teatral de Culiacán. Tiene inclusive fotografías. Y aquí también es importante porque aquí estuvo el taller de Erasto Cortés Juárez, que fue un grabador que vino de México, de la Ciudad de México, creo que de México o Puebla, no recuerdo, pero él fundó el taller de artes plásticas de la universidad, que fue el germen de la Escuela de Artes y Oficios, y posteriormente ahora es la unidad de artes visuales de la universidad. Entonces es importante porque esta parte cuenta una historia real del edificio. Para cerrar este episodio del lado B del podcast de la Dirección de Editorial, que los invitamos a que lo escuchen en las redes sociales de Facebook, de Twitter, Instagram y YouTube. Les queremos dar las gracias primero a los tres por habernos compartido este ambicioso proyecto que será, digamos, de vital importancia para el quehacer cultural en el país y en el noroeste del país, y sobre todo en renovar toda la cuestión artística y cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como pregunta final, ya que este sueño que se va a concretar, ya que este sueño esté concretado, ¿cómo les gustaría a ustedes que se le viera, que se le apreciara, como digamos, porque todos los que estamos en este proyecto o hemos estado,
lo vemos más allá de una cuestión laboral, sino como de una aspiración a que todo mejore y que tengamos más opciones para minar todo lo que sucede y ser, digamos, el referente en la cultura. ¿Cómo les gustaría a ustedes que la gente lo tomara, lo viera, lo visualizara ya de manera ya tangible? Como un ejemplo de un rescate de un edificio que es simbólico para la sociedad. Como una experiencia que te cambie la vida. Para mí sería la realización de los sueños mediante la perseverancia y sobre todo la esperanza. Les agradecemos habernos acompañado durante esta charla. De nuevo, Alejandro Mojica, al maestro Carlos Maciel, Dulce Ayón, por haber compartido este proyecto. Muchas gracias y los esperamos en en el próximo episodio de este podcast de la Dirección de Editorial. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Los Libros Tienen la Palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.